¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Así como estamos en pie, abramos nuestras Biblias en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Vamos a estar estudiando esta noche con la ayuda del Señor. Y el tema del estudio de esta noche es: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Cuando tenga Gálatas en el capítulo 1, versículos del 6 al 10, me da un fuerte amén. Así dice el Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que me da, Señor, de una vez más poderme dirigir a tu congregación. Yo reconozco, Señor, que no soy digno de hacer esta labor porque soy pecador y tú eres santo. Por eso te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Los confieso y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. También te ruego, Señor, por los hermanos acá reunidos, para que prepare su corazón, su mente, para poder recibir tu palabra, Señor, para poderla atesorar, para poderla llevar a la práctica. Te ruego por los amigos y hermanos que han de escuchar a través de las plataformas digitales, que tú prepares su corazón y que tu palabra haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada estábamos haciendo la introducción a esta carta a los Gálatas y estuvimos viendo un panorama general de esta carta, y quisiera quizás recapitular brevemente algunas cosas que dijimos para refrescarlas. Dijimos que la carta a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad cristiana. Y se le llamó así porque los reformadores en el siglo XVI la utilizaron para mostrar que la salvación se logra únicamente por la fe. En esta carta Pablo hace un énfasis especial en la libertad a la cual el cristiano ha sido llamado. Y a la misma vez Pablo muestra que esa libertad no es un sinónimo de libertinaje, porque muchos tienden a pensar que, bueno, ahora yo soy libre de hacer lo que quiera, puedo vivir como se me da la gana, puedo hacer lo que el mundo hace, puedo consumir lo que el mundo consume, pero lo que no se dan cuenta es que vivir como el mundo, consumir lo que el mundo consume, disfrutar lo que el mundo disfruta, eso no es libertad, eso es esclavitud. Y Pablo está diciendo: ustedes han sido llamados a libertad, pero no para darle rienda suelta al pecado, sino para que puedan vivir en santidad. En el capítulo 5, versículo 13, Pablo les recuerda que han sido llamados para vivir en libertad, pero luego les hace una advertencia y les dice: no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. No usen esa libertad para satisfacer su naturaleza pecaminosa. También vimos que Pablo en esta carta omite las felicitaciones de los lectores. Después del saludo, él pasa directamente al asunto que quiere tratar. Y nos muestra la urgencia. Pablo estaba motivado
de confrontar las falsas enseñanzas que estaban provocando que algunos hermanos en esas iglesias desertaran. Y era de suma urgencia para el apóstol defender la doctrina de la justificación por la fe. Los falsos maestros, los judaizantes, estaban corrompiendo el evangelio de la gracia y estaban promoviendo un falso evangelio por obras. Estaban diciéndole a los gentiles que debían de cumplir, que debían de observar todas las leyes mosaicas, la ley mosaica, los rituales, todas las observaciones de la ley. Ellos estaban diciendo, ustedes las tienen que cumplir. Y les estaban diciendo, y ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos. Está bien Cristo, pero les falta algo, deben de circuncidarse. En Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Mire, hermano, los peligros más destructivos, los ataques más destructivos que ha sufrido la iglesia a través de la historia, no vienen del ateísmo, no vienen de las religiones paganas, no vienen de aquellos que niegan la veracidad de las Escrituras. Porque si un ateo viene a usted a aconsejarle cómo vivir su vida cristiana, usted no le va a hacer caso. Porque va a decir, este es un ateo. Si alguien que viene de una religión pagana, usted ni siquiera lo va a escuchar. Los ataques más destructivos que ha sufrido la iglesia vienen de dentro mismo de las iglesias. Estos falsos maestros habían hecho una profesión de fe superficial. Y ellos decían, bueno, nosotros creemos en Jesús, nosotros creemos en la obra de Cristo. Pero hay que agregarle ciertas cosas. Y de esa manera comenzaron a mezclar falsas enseñanzas al Evangelio. Pero lo cierto, mi amado hermano, es que una pequeña gota de veneno es suficiente para contaminar un jarrón grande de agua. Yo creo que usted puede tener una gran sed y le pueden poner un vaso ahí que se vea bien, que se vea el agua cristalina, que se vea fresca. Pero si usted sabe que esa agua tiene una gotita mínima de veneno, yo le aseguro que no la toma. Habría que estar fuera de sí para tomarla. Lo mismo pasa cuando mezclamos una sola idea falsa al Evangelio. Por mínima que sea, es suficiente para pervertir y para envenenar. Por esa razón Pablo escribe con urgencia a la iglesia de Galacia, porque Pablo no estaba dispuesto a permitir que una pequeña gota de legalismo se mezclara con la gracia de Dios. El problema, hermano, es que cuando el hombre se comienza a apoyar en las obras, se comienza a apoyar en su esfuerzo, eso lo hace automáticamente alejarse de la gracia de Dios. Y alejarse de la gracia de Dios es igual a darle la espalda a Dios. En el Nuevo Testamento hay dos categorías de personas a las que Dios aparta para destrucción. Mire la primera, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Dice la Nueva Traducción Viviente, si alguno no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Y el segundo grupo de personas son los falsos maestros. Y Pablo en esta carta a los Gálatas en dos ocasiones, en este capítulo 1, en el versículo 8 y en el versículo 9, él dice, sea anatema. Sea maldito.
Porque el objetivo principal de Satanás, hermano, es confundir a las personas. Más con respecto a la doctrina de la salvación, él quiere confundirlo porque no quiere que las personas vengan a Cristo para ser salvas. Él no quiere porque los quiere tener confundidos. De esa manera él los tiene siempre bajo su influencia, y lo que hace es meter cosas, levantar falsos maestros que agreguen algo al evangelio. En los primeros días de la iglesia había un mago de nombre Elimás que se oponía a la predicación de Pablo y Bernabé y quería impedir a toda costa que el procónsul romano escuchara la palabra de Dios. Mire lo que dice Hechos, capítulo 13, versículos del 6 al 10. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Miren, en esta reprensión el apóstol Pablo expone 4 características de los falsos maestros. Número 1, los falsos maestros son engañadores. Número 2, los falsos maestros son hijos del diablo. Número 3, los falsos maestros son enemigos de toda justicia. Y número 4, los falsos maestros son pervertidores del evangelio. Y esas falsas enseñanzas han venido a través de la historia y siguen en nuestro tiempo. Hoy en día vemos falsos maestros que están añadiendo al evangelio ideologías, filosofías de hombres. Se está diluyendo el mensaje de Dios. En muchas iglesias se predica un mensaje motivacional. En muchas iglesias se predica un mensaje en el que el hombre es el centro y no Dios. Porque han venido añadiendo prácticas al evangelio y vienen predicando algo que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tristemente son multitudes atraídas por esas clases de enseñanza. Enseñanza que no tiene poder para salvar. Solamente son entretenidos, pero no hay cambio. Esa enseñanza no genera un arrepentimiento verdadero. En esta carta a los Gálatas vemos que se había introducido un evangelio diferente y Pablo dice que en realidad no es otro evangelio. Eso no es el evangelio. Pablo dice, esta es una perversión. Esas no son buenas noticias, sino que lo que está haciendo es alejando a las personas de Cristo. Esa palabra pervertir en el versículo 7, que viene del griego metastrefo, significa transformar en algo de carácter opuesto. Fíjense, transformar en algo de carácter opuesto. Es decir, el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, pero eso es de carácter opuesto, son malas noticias. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación, de manera, hermano, que no hay que agregarle nada para hacerlo más agradable.
No tiene que agregarle nada, no tiene que quitarle. El evangelio en sí mismo es agradable y es poderoso porque es el poder de Dios para salvación. De manera que se debe de predicar tal cual. Pero Satanás es falsificador y él es mentiroso, entonces él siempre va a tratar de cambiar, de falsificar, de pervertir, y lo hace a través de falsos maestros. Lo hace sutilmente, lo hace de una manera que habla una verdad bíblica, pareciera como si abraza las verdades bíblicas, pero a la misma vez sutilmente comienza a meter filosofías de este mundo. Y las personas dicen, no, pero se oye bien, suena bien. No, pero no se ve tan ofensivo. Pero son destructivas. Son enseñanzas destructivas. Cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 le advierte que los falsos maestros, las falsas enseñanzas son como gangrena, que va avanzando y que carcomen y carcomen. Cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo advierte, no se dejen engañar por medio de filosofías, porque son huecas, porque son vacías. Son según las tradiciones de los hombres. Son presentadas por hombres que son elocuentes, que están preparados, que quizás hablan las cosas con tanta seguridad que pueden dejar a alguien, ¿será o no será? Si usted no está anclado en la palabra de Dios, puede ser confundido. Pero aquí vemos la advertencia. Y hay muchas iglesias cristianas hoy en día que tienen prácticas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Y se han dejado engañar y se han dejado manipular por falsos maestros. Miraba yo cuando estaba estudiando esta parte, viendo no hay otro evangelio, y me dio por ver prácticas que las personas, las iglesias cristianas hacen. Y ahí veo que hay este retiro de jóvenes en el que hacen fogatas y escriben todos los pecados en una página y los tiran para que se quemen. Pero esa es una práctica de la nueva era. Pero la iglesia la toma, la incorpora al evangelio. Y alguien puede decir quizá, pero ¿qué le ven de malo? Eso no es una página que tiran en el fuego. El problema es que está quitando la mirada, está poniendo la mirada en lo que el hombre hace, en escribir en una página, quemarla para el perdón de sus pecados, y quita la mirada de Cristo, que es el único que puede perdonar pecados. Está distrayendo, está robando la atención. Usted puede ver ese falso evangelio de la prosperidad, donde se proclama que Cristo se hizo pobre y que murió para que el hombre se hiciera rico. Se olvidan que Cristo murió para perdón de pecados, para librarnos de la ira de Dios, para salvarnos, para darnos vida eterna, para reconciliarnos con el Padre. Pero como el hombre no ha nacido de nuevo, y son personas que no han nacido de nuevo a las que les están predicando y tienen el corazón lleno de avaricia, cuando les dicen que van a ser ricos, obviamente ellos están felices. El evangelio de la superación personal, donde las personas son motivadas a vivir su mejor momento aquí y ahora. La superfe, decláralo, decrétalo, recíbelo. La confesión positiva, tantas cosas. Filosofías de hombres que han mezclado con el evangelio, pero ese no es el evangelio. Perdón, todas esas falsas enseñanzas son el resultado de mezclar ideas humanas, de mezclar filosofías al evangelio, pero nada tienen que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien dirá, pero a la gente le gusta.
Miren lo que dice Pablo cuando escribe a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no quiere escuchar sana doctrina, la gente no quiere escuchar la palabra, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú, Timoteo, no importa lo que se predique en otros lados, tú sigue predicando la palabra de Dios, sigue predicando el evangelio, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Mire, los falsos maestros son responsables, son culpables por corromper la verdad de Dios. Y por eso el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Pero aquellas personas que van tras ese tipo de enseñanzas no son víctimas, también son responsables delante de Dios. Aquellos que dejan la sana doctrina para ir tras esos mensajes son responsables. Y si no se arrepienten, recibirán el castigo de Dios. Pablo, cuando escribe a los Corintios, les explica el verdadero evangelio. El evangelio verdadero es conforme a las Escrituras y nada tiene que ver con ideas de hombres. Nada tiene que ver con tradiciones de hombres. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí tenemos el evangelio. Este es el verdadero evangelio. Ahora, con ese contexto en mente, vamos a nuestro texto. Vamos a comenzar en el versículo 6. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba maravillado, pero aquí esta palabra se usa en un sentido negativo. Yo le decía esto también la semana pasada. La Nueva Traducción Viviente dice horrorizado. Pablo estaba horrorizado. La palabra maravillado que usa Reina Valera viene del griego taumazo, que alude a una expresión de quedar aturdido. Es como si Pablo dijera: yo estoy aturdido, yo estoy aterrorizado, yo no sé cómo es posible que esto haya sucedido. Y lo que aturdía a Pablo era que los cristianos de Galacia se hubieran alejado tan pronto de Dios, que los había llamado por gracia. Cuando Pablo dice que se han alejado de ese llamado, de la gracia de Dios, él les está diciendo: no es que ustedes tenían capacidades, no es que ustedes eran los más aptos para ser llamados, no, todo ese fue un llamado de gracia. Ustedes no lo merecían, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, eran esclavos. Esa era la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes, cuando fuimos llamados también por gracia. Pablo les recuerda que ellos no tenían ningún mérito. Por eso les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Otra cosa que nos deja ver el texto es que Pablo, él no está sorprendido por lo que estaban haciendo los falsos maestros en este versículo 6. Lo que él estaba sorprendido era que los cristianos en Galacia no opusieran resistencia, sino que se fueran rápidamente, prestaran oído a esas falsas enseñanzas.
No se opusieron con firmeza a los falsos maestros. Los Gálatas habían sido enseñados por el apóstol Pablo. Sin embargo, parecía que pronto habían desechado todas las verdades que habían aprendido con él. Y eso nos muestra algo importante, hermano. La necesidad que tenemos nosotros de predicarnos todos los días el Evangelio. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos de 12 al 15, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben, y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Mire, cuando el creyente deja de aferrarse a la verdad del Evangelio, cuando piensa que ya lo sabe todo, cuando piensa que él no lo necesita porque eso ya lo conoce, cuando él piensa, yo no tengo necesidad de congregarme porque yo escucho a través del internet, yo hago mi propio estudio. Cuando el creyente piensa eso, está a punto de volverse una presa fácil para prestar oído a falsas enseñanzas. Más en el tiempo que vivimos hoy. Este tiempo de la era digital, si usted, basta que abra el teléfono y usted va a ver cientos de personas que quizás ni son cristianos, sino que lo hacen solo por agarrar views, y que comienzan a hablar. Y obviamente comienzan a hablar una verdad bíblica, pero de repente comienzan como a distorsionar. Pero el que no conoce, dice, bueno, eso sonó bien, eso suena bonito, eso suena lógico, así es como debe de ser, eso es lo que yo digo. Obviamente no conoce, y lo que él siente es agradable a su carne. Pero cuando verdaderamente la palabra de Dios nos confronta, porque la palabra de Dios es como un espejo en el que nos podemos ver a nuestro rostro natural. Obviamente la palabra de Dios, la sana doctrina, muchas veces no gusta porque te confronta el pecado. Pero las personas que les comienzan a decir, usan un texto bíblico para decirles, si haces esto, vas a prosperar, vas a sacar lo mejor que hay en ti, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Obviamente las personas, eso es lo que les gusta. Lo oyen bonito. Mire, podría ser que una persona hable un 99% de una verdad bíblica. Pero si le agrega un 1% de filosofía o de tradiciones de hombres, eso se vuelve una mentira. Los habitantes de Galacia eran verdaderos creyentes, pero quizás se confiaron. Quizás ellos pensaron, no, ya lo sabemos. Quizás pensaron, no es necesario congregarnos tanto. Y comenzaron a prestar oído a los falsos maestros. ¿Por qué le digo que eran creyentes verdaderos? Porque eso lo muestra la carta en su contexto. Mire, habían llegado a salvación por el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6 y luego del 8 al 9. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, mire, no solamente conocían a Dios, sino que Dios también los conocía a ellos.
Pablo les pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo los llama hermanos. En el capítulo 4, versículo 12, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Luego en el versículo 31 les dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Los cristianos de Galacia quizás se confiaron y eso los llevó a entrar en esa confusión, de tal manera que su confianza de vivir por la gracia de Dios se había debilitado. Y comenzaron a prestar oído a las falsas enseñanzas de los judaizantes. El texto dice, la gracia de Cristo. ¿A qué se refiere? Mire, la gracia de Cristo se refiere al acto soberano y gratuito que Dios realiza en su amor y misericordia al conceder salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesús, sin importar la condición del hombre o lo que el hombre pueda hacer. Y esa gracia soberana sostendrá la salvación hasta la glorificación. Entonces es ilógico pensar en una salvación que se entra por gracia y luego se mantiene por obras. Las buenas obras son evidencia de que ya somos salvos, no son un requisito para salvación. Verso 7 de Gálatas 1, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El hombre en su estado natural, el corazón del hombre naturalmente busca alternativas para encontrar el favor de Dios. Y por eso usted va a ver cientos de religiones, porque el hombre siempre está buscando un camino, está buscando otro para poder llegar a Dios. Pero la palabra de Dios es clara, Jesús es el único camino, no hay otro. Solamente a través de Jesús podemos venir al Padre. Y entonces el hombre en esa constante búsqueda, lo que hace es como un sincretismo, comienza a agarrar lo bueno de aquí, comienza a agarrar lo otro que ve bueno aquí, comienza a agarrar esto otro de aquí y lo comienza a agregar todas esas ideas al evangelio. Y el resultado es un evangelio falso que perturba y que lo pervierte. Esa palabra que os perturba viene del griego tarazo, y el significado literal es sacudir de lado a lado con vigor para crear agitación y trastorno. Lo que nos muestra el texto es que el resultado del falso evangelio perturba. El resultado de un falso evangelio aflige, trae aflicción al corazón del hombre. Pero en cambio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae paz, trae gozo, aún por encima de las circunstancias que estemos viviendo. Usted puede estar en cualquier circunstancia, usted puede estar afligido por una enfermedad, usted puede estar afligido porque no tiene dinero para pagar la renta, pero puede tener paz, la paz que el Señor produce en su corazón, porque esa paz va por encima de las circunstancias. La otra parte que vemos en el texto es la palabra pervertir, y como ya lo dijimos, viene del griego metastrefo y significa transformar en algo de carácter opuesto. Por esa razón Pablo dice en el versículo 7, no hay otro evangelio. Un evangelio diferente ya no es buena noticia. Un evangelio diferente son malas noticias porque no pueden cumplir lo que prometen. Versículos 8 y 9, y con esto vamos a ir terminando. Aquí son las consecuencias para un falso maestro. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Luego dice 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra, ya lo hemos dicho, quiere decir sea maldito. Esté bajo la maldición de Dios. Lo que Pablo está enseñando a los Gálatas en estos textos y por aplicación a nosotros, hermanos, es que no se debe de recibir ningún mensaje, sin importar que el que lo está dando tenga credenciales, tenga elocuencia, tenga porte, tenga un buen estatus social. Si el mensaje que esa persona trae difiere en lo más mínimo con la verdad de Dios, no debe de prestar oído a eso. Debe de rechazarlo. No debe de poner atención a ese tipo de mensaje, porque es un falso mensaje. Pablo, él dice, cualquiera que venga, si aún nosotros, si dice Pablo, si viniera yo, más adelante, si viniera yo predicando otro evangelio, y después Pablo usa un hipérbole, y él dice, si viniera un ángel del cielo predicando un evangelio diferente, sea anatema. Lo que prácticamente está diciendo, no puede venir nadie con un evangelio diferente al que ya has recibido. Si viene alguien con un evangelio diferente, está bajo la maldición de Dios. Dicho de otra manera, la ira de Dios caerá sobre cualquiera que predique un evangelio falso. Termino con esto, hermano. Cada predicador es responsable ante Dios de predicar fielmente la palabra, de ser fiel al mensaje de las Escrituras. Los predicadores, en el caso como yo que estoy predicando ahora, mi labor es estar bien con Dios y no quedar bien en mi mensaje, de que tratarlo de arreglar para que usted se sienta bien. No, yo tengo que ser fiel a lo que la palabra dice, porque mi prioridad es estar bien con Dios. Pero el falso maestro no le importa eso. El falso maestro es lo que quiere es ganar popularidad. Es lo que quiere es estar bien con sus oyentes. Es lo que quiere es atraer masas. Pero no le importa la salvación, no le importa la vida espiritual de los que se congregan. Pero el predicador es responsable delante de Dios. Y los falsos maestros van a recibir castigo de parte de Dios. Pero también aquí viene la otra parte, y es que usted, hermano y hermana, como oyente, usted también es responsable. Usted es responsable de ir a su casa y verificar si lo que están enseñándole es conforme a las Escrituras o no. Si no es conforme a las Escrituras, usted debe de desecharlo. Muchas personas vienen a la iglesia y escuchan y solamente sacan la Biblia aquí en la iglesia, y quizás ahora que está la facilidad de las pantallas, no sacan ni la Biblia, sino que leen las pantallas o prefiere que el predicador le lea la palabra, pero él no va a su casa a verificar, no va a tratar de hacer su estudio personal, a ver si es cierto. ¿Qué es lo que dice? Señor, enséñame a mí directamente, yo quiero aprender también, para ver si es cierto. Pero lo mejor lo que hace es ir a repetir lo que el predicador dice. Y de repente usted oye, como dijo tal predicador, como dijo tal, como dijo fulano, como dijo mengano. Pero aquí hemos sido enseñados a decir, como dice la palabra de Dios. No importa lo que el hombre diga. Así que también el oidor es responsable. Es responsable delante de Dios. Y aquellos que se van tras los falsos maestros son responsables, no son víctimas. Mire lo que dice Hechos 17, y con este texto termino. Versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estaban pendientes, estaban atentos a la palabra que estaban recibiendo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así debemos de ser nosotros, escudriñar las Escrituras para ver si lo que estamos aprendiendo es conforme a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.